Bueno, Ana Mile, mira, eh, revisé tu proyecto y bueno, hay varias cosas que así a simple vista pues me cuesta explicarte, entonces por eso te hice este video. El perfil del proyecto en Sofía Plus debe tener entre mayúsculas sostenidas únicamente esto que es el título del proyecto. ¿Sí? Eso es lo único que debe ir en mayúscula sostenido. De resto, todo debe ir en minúscula tipo oración. Listo, yo te propuse el nombre del proyecto, es una propuesta, le cuadré, o sea, es una propuesta porque le cuadré como unas cosas que lo sesgaran un poquito más. Tú miras a ver si estás así o si desea cambiarle algo otra cosa. Dice elaboración de un catálogo de rutas turísticas para los municipios de las instituciones educativas articuladas del programa de media técnica en el departamento del Casanare, porque como lo tenías antes, quedaba como si el catálogo de las rutas turísticas fueran para la institución educativa, o sea, dentro de la institución educativa, y pues eso no es posible. ¿Listo? Te cuadré el tiempo, son 18 meses, media técnica, los 2 años. No he contado los resultados de aprendizaje, entonces para que por favor verifiques cuántos resultados de aprendizaje son en total. Bueno, todo esto va en tipo oración, ¿listo? Acá en el planteamiento del problema no pones pregunta, ¿sí? El planteamiento del problema debe corresponder a una necesidad, a un obstáculo, una dificultad o un riesgo que se presenta en el proceso. No es o no debe estar dentro del planteamiento del problema la necesidad de capacitar, porque la necesidad de capacitar es del programa de formación. No debe incluir esta parte en el problema, porque el planteamiento del problema debe ser de lo que se va a hacer en el proyecto de formación. Y el proyecto de formación lo hace el aprendiz. Por tal motivo, en ningún momento nuestro problema o nuestra justificación es formar al aprendiz. ¿Listo? Eso es, digamos que relevancia del programa de formación. ¿Listo? Eso no entra dentro del proyecto de formación, a menos que dentro de tu estructura haya una competencia donde el aprendiz deba formar a alguien. ¿Sí? En ese caso, sí se incluiría como parte de la justificación o del planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces, según el título, ¿qué digo yo que sería el problema? ¿Cómo elaborar o cómo realizar o cómo elaborar un catálogo? Acá sobra el D, vea. ¿Cómo elaborar un catálogo de rutas turísticas para los municipios de las instituciones educativas articuladas en la media técnica? Y eso que en el título, sin embargo, no me suena mucho de los municipios, para los municipios de las instituciones educativas articuladas, porque queda como si fuera a ser para todos los municipios de las instituciones educativas articuladas, o sea, todas las instituciones educativas articuladas, ¿sí? Entonces, pero no se me ocurre cómo sesgarlo más. Sí, pues igual pues esa es la propuesta que te hago. Si encuentras una manera de sesgarlo mejor, ¿sí? O sea, que queden para una elaboración de un catálogo de rutas turísticas para los municipios seleccionados en el departamento de Casanare, por ejemplo. Esa es una propuesta que también es válida, no necesariamente tiene que quedar las instituciones educativas. ¿Listo? Porque en sí el desarrollo o la propuesta del proyecto no es dentro de la institución educativa, ¿sí? Ni es para la institución educativa, es hacer el proceso del catálogo de rutas turísticas, ¿sí? Entonces, y puede ser en la región, en el departamento, en el municipio, en la localidad. Entonces, no necesariamente tendría que llevar eso. Entonces, esta sería como la propuesta, porque no me suena mucho que quede en eso. En este caso, yo te coloqué cómo elaborar el catálogo de rutas turísticas para los municipios
seleccionados, por ejemplo, del departamento del Casanare, puede ser. Y esa sería como nuestra hipótesis o pregunta problemática de nuestro planteamiento. A eso hay que hacerle como un párrafo, ¿sí? Que nos lleve o nos identifique a dónde va ese proceso o a qué se refiere ese proceso. Permíteme, entro acá y ubico un archivo, el archivo de la formación, de cómo es que debe hacerse el proyecto. Yo te pasé una presentación de lo que debe llevar el proyecto formativo hace rato. Bueno, de pronto esa parte no te va a salir en el video porque acá cuando yo grabo pantalla solamente queda lo que en donde abrí lo del grabador de pantalla. No sé si alcanzara a salir esta parte, ¿sí? Pero entonces acá en el planteamiento, bueno, en el planteamiento del problema es importante la existencia que soporte un diagnóstico del entorno. Yo te lo escribí acá. Entonces, en el planteamiento pues debe mencionarse que se desea solucionar, se recomienda hacer una descripción clara y precisa, ¿sí?, de la naturaleza y la magnitud del problema, y es importante que debe soportarse con estadísticas reales. Entonces, usted puede decir que en el departamento de Casanare hay tantas riquezas naturales y no sé qué y sí sé cuándo, y eso debes colocar entre paréntesis, según las normas APA, de dónde vas a extraer esa información. Y que pues que dentro del plan de desarrollo departamental está o se encuentra impulsar el turismo y no sé qué, y a partir de este proceso nace la necesidad de realizar catálogos de rutas turísticas de los diferentes municipios que puedan explotar toda nuestra paisajes, belleza, biodiversidad y cultura de los diferentes municipios del departamento, ¿sí? Pero es importante que saques información de el Plan Nacional de Desarrollo, de, no sé, Dane, bueno, no sé, de dónde menciones y coloques de dónde traes esa información. Para la justificación, igual debes basarte en esas en donde colocaste esas estadísticas o donde colocaste esa inserción, esos datos, ¿sí?, con lo que cuenta el departamento en relación a la parte turística, debes colocarlo. O sea, si lo colocaste acá en el planteamiento del problema, debes también apoyarte en eso en la justificación. La justificación debe contestar la pregunta por qué se debe realizar ese proyecto, o sea, cuál es la necesidad. Acá te extiendes un poquito más de lo que es el párrafo del planteamiento del problema. Entonces, ¿por qué se debe realizar esos paquetes o ese catálogo turístico para los municipios? ¿Cuál es la razón y cuál es la ventaja que le proporciona al municipio, a las personas que realizan esos paquetes, a la implementación de esos paquetes, cuáles son esos beneficios, ¿sí? ¿Qué más te digo ahí? No sé, realizando este proyecto, o sea, solucionando y generando esos catálogos, ¿cuál es el aporte, sí, al solucionar esa necesidad, sí? ¿A qué le apuntas? ¿Listo? Entonces esa parte debe estar acá en la justificación del proyecto. Luego vienen los objetivos, el objetivo general, yo te lo cuadré, ya sería si decides cambiar el título a la propuesta que te hice de los municipios del departamento del Casanare, entonces sería cuadrar el objetivo. El objetivo
siempre debe quedar en ar, ir, en infinitivo, y el título debe quedar en gerundio, ¿sí? ¿Listo? Entonces, elaboración de un catálogo, ¿cómo quedó acá? Elaboración de un catálogo, y acá elaborar un catálogo. Entonces acá sobra el D. Elaborar un catálogo de rutas turísticas, Luego vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos deben relacionarse con las actividades de proyecto y dar como resultado un producto, ¿sí? O sea, la idea es que tú puedes tener 1 o 2 objetivos o 3 objetivos por actividad de proyecto, pero siempre debe haber mínimo un objetivo. Puedes tener un objetivo que cubra 2 o 3 actividades de proyecto, eso también, pero deben estar relacionados. Y ustedes, que son los técnicos, pues son los que dicen hasta cuándo puede estarse relacionando ese proceso. ¿Listo? Entonces, acá en estos 2 objetivos los coloco como, acá te puse el comentario, como objetivos de análisis, ¿sí? Me voy a la parte de análisis, el uno dice identificar y clasificar. En un objetivo o se identifica o se clasifica, pero no puedes dejar 2 verbos, solo únicamente un verbo. Recuerda que los objetivos deben ser medibles, medibles, cuantificables, ¿sí? Y debe poderse valorar de alguna manera que se ha cumplido con él. Entonces, debe ser un solo verbo el que se utiliza, y la idea es que si el objetivo es de análisis, los verbos sean de análisis. Si el objetivo pertenece a la fase de planeación, los verbos utilizados sean de tipo de planeación. Si el objetivo pertenece a la fase de ejecución, los verbos deben pertenecer a ese tipo de fase, o sea, deben pertenecer a la parte de ejecución. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a relacionar, por ejemplo, identificar o clasificar. Entonces, solo un verbo, digamos que clasificar los atractivos turísticos. Y paso acá a la actividad de proyecto. En este caso, esta sería la primera actividad de proyecto para objetivo, que sería identificar eventos del sector. Bueno, acá en esta actividad de proyecto le faltaría la condición, identificar si es un verbo de análisis, pero le falta la condición. Acá únicamente estaría el verbo, que es identificar, ¿sí? El objeto, que son los eventos del sector, y le faltaría la condición. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos que sí, ese objetivo aplicaría ese. Luego tienes el otro objetivo, que es documentar los atractivos y actividades turísticas, ¿sí? Y acá dice elaborar encuestas, identificar eventos a desarrollar. Entonces, en esta utilice, acá dice, voy a ampliar un poquito más acá para que podamos mirar. Acá dice, utilice un solo verbo, o elabora o identifica, ¿sí? Un solo verbo en las actividades de proyecto igual. Lo mejor sería pues identificar y colocar, cambie esta parte de la institución educativa para que quede como lo va a dejar en el título. Entonces, si lo va a dejar en el municipio, entonces cambie eso por municipio o región. ¿Listo? Y ahí tendríamos ese objetivo. Entonces acá tienes que, sería identificar, que es un verbo de análisis, porque elaborar hace parte de ejecutar, ¿sí? De la fase de ejecución. Bueno, antes de pasar a los siguientes objetivos, ¿sí? Vamos a mirar acá te coloqué que las actividades de proyecto deben redactarse verbo más objeto más condición, y la condición debe ser general o amplia, ¿sí? Acá en esta actividad de proyecto de inducción, reconocer el contexto,
institucional le falta la condición, no tiene condición. Y además de eso, reconocer, bueno, sí, reconocer si es de la parte inicial, entonces perfecto. Acá le faltaría la condición. Acá te hice varias observaciones de las actividades de proyecto. Las actividades de proyecto están mal redactadas. Entonces, para que por favor leas y hagas el proceso. Es importante. Acá, por ejemplo, tienes una actividad de proyecto solo para inglés. Los resultados de aprendizaje de las competencias claves y transversales deben estar integradas dentro de las actividades de proyecto. O sea, no debe haber una actividad de proyecto para inglés, para matemática, para ciencia, para salud ocupacional, bueno, para cada una de las competencias claves y transversales. Tiene que estar integrado, o sea, dentro de elaborar encuestas y esto deben estar los resultados de aprendizaje de las competencias claves y transversales. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Sinceramente te voy a hacer una observación acá de manera muy respetuosa y es lo siguiente, los resultados de aprendizaje, o sea, no sé, tú das los resultados, estás conforme y das los resultados de aprendizaje en este orden, porque en este orden vas a desarrollar los proyectos y se deben hacer las guías y se deben tener los productos. Entonces, no sé si está bien decirte que replantees de pronto la organización de los resultados de aprendizaje. Si tú estás conforme y así como está acá, los resultados de aprendizaje es como tú ejecutas la formación, listo, no hay ningún problema. Cuadra entonces las actividades de proyecto y cuando te estén revisando esta parte de los resultados de aprendizaje, porque esto sí es muy importante. El resultado de aprendizaje, obviamente, de sus contenidos de saber de saber y proceso, pues obviamente deben tener los contenidos que permitan desarrollar estas actividades de aprendizaje. Y por ejemplo, esta actividad de aprendizaje me debe dar un producto y ese producto debe ser el que permita medir el cumplimiento de este objetivo. Entonces acá entregar un portafolio con la información de los atractivos turísticos. Bueno, este portafolio diría yo que, no sé, dentro de mi ignorancia técnica en el tema, que cumple es el entregable o mide o permite medir estos dos objetivos, clasificar los atractivos turísticos y documentar los atractivos y actividades turísticas de la localidad, diría yo, pero te harían falta el resto de productos del resto de objetivos, ¿sí? Acá hay un objetivo, un objetivo que apunte a la parte de planeación, ¿sí? A la fase de planeación, objetivos que apunten a la fase de ejecución y unos objetivos que apunten a la fase de evaluación, ¿sí? De acuerdo a las actividades de proyecto. Como te digo, puede un objetivo medir o permitir medir varias actividades de proyecto o puedes hacer un objetivo para cada actividad de proyecto, pero cada uno debe tener entonces su producto, ¿sí? Cada actividad de proyecto debería tener su producto o si hay un producto que al entregarlo puedes medir que se han cumplido 2 o 3 actividades de proyecto. Eso depende de ti, que eres la técnica. ¿Listo? Bueno, ¿qué más te cuento acá? ¿Qué más observé? Entonces queda claro que hay que volver a hacer los objetivos, que los objetivos debes manejarlos de acuerdo con los verbos de Bloom o los verbos de Manzano, que sean de análisis, que correspondan a análisis, que correspondan a planeación, que correspondan a ejecución y que correspondan a evaluación. Hay verbos que se pueden utilizar en varias fases porque pues, tienen un significado distinto dependiendo de la conexión del verbo con sobre qué recae. ¿Sí? Entonces hay verbos que se pueden utilizar, pero hay que tenerlo muy claro, ¿de acuerdo? Bueno,
es muy importante que revises todo esto. Vea, por ejemplo, toda esta parte de acentuación debe pasar nítidamente al aplicativo. Todo lo que son acentuación, espacios, comas, después de punto seguido debe venir dos espacios, dos tabulaciones, después de punto aparte un espacio de enter, listo. Entonces, y todas las acentuaciones, por favor, revisa todas las acentuaciones, no puede pasar al aplicativo porque esas son cosas de forma que siempre revisan y siempre critican y que son la parte ortográfica y de manejo. Las citaciones también con las normas APA, ¿sí? Cada vez que cites una fuente, por favor, entonces colocar las citaciones de acuerdo a las normas APA. Bueno, ¿qué más vamos? Los objetivos, los verbos, acá quedó las restricciones. Hay ausencia de recursos para la fase del proyecto, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Sí? Debes colocar la solución. ¿Cómo solucionarías ese problema? ¿Sí? ¿Cuál es la solución para esto? Eso es importante. Entonces puedes colocar acá, espacio, rayita, solución. ¿Sí? Daños ambientales que afecten la actividad del evento. ¿Cuál sería entonces la solución? ¿Sí? ¿Listo? Colocar la solución. Y corregir espacios y corregir esto. El proyecto involucra el uso de nuevas tecnologías en el proceso. Los productos son susceptibles a protección industrial o derechos de autor. No sé, yo consideraría que sí, pues tú eres la técnica, tú me dirás si sí o no requiere. ¿Listo? Entonces, por favor, revisa los resultados de aprendizaje y si tú, o sea, la idea es que ustedes puedan ejecutar el proyecto, ¿sí? En el orden en el que lo están planteando acá, que lo ejecuten y que lo pasen a la realidad. Entonces, por eso es muy importante que tú te pongas a pensar acá, como el título tuyo es elaborar un catálogo de rutas turísticas, entonces, ¿qué haces tú como profesional para elaborar el catálogo? ¿Qué actividades te propones hacer para elaborar ese catálogo? Te planteas esas actividades que son las que colocas acá como actividades de proyecto, ¿sí? Y ya finalmente, entonces dices, para alcanzar esta actividad que tengo que hacer, ¿cuáles son los resultados que puedo asociar a esa actividad? ¿Sí? Que están dentro de la estructura y que de acuerdo a sus conocimientos de concepto y de proceso, puedo asociar a esta actividad de proyecto. ¿Listo? Entonces, esta parte es muy importante. ¿Listo? La condición de la actividad de proyecto es una condición muy general, según la normativa, según las necesidades de la empresa, según la ley tal, según tal cosa, o sea, de manera muy general, que no quede muy larga, porque en el Ensofia Plus no te permite sino un espacio de 100 caracteres. ¿Listo? Bueno, vamos bajando y vamos mirando otras cosas acá. El número de instructores varía de acuerdo, no sé si alcance a ver, en este momento estoy viendo la estructura curricular, entonces el número de instructores varía de acuerdo a la estructura curricular y los perfiles. Entonces, en promover creo que hay 4 o 5 resultados de aprendizaje que requieren unos perfiles diferentes. Entonces, te vas a la competencia de promover. Miremos a ver si acá te aparece promover. Y como que esta estructura no tiene promover. No tiene la competencia de promover. O sea, la tiene acá en esto, pero no tiene la descripción, ¿sí? Bueno, entonces miras en otra estructura donde están los resultados de aprendizaje, o tú los debes tener en la matriz, y de acuerdo con ellos, entonces defines que... a los niños al colegio. Perdón, que se me prendió esto. Me pidió el mío, le dije que no. Ya. Entonces, de acuerdo a esto de acá, entonces tú colocas... son resultados de aprendizaje de salud ocupacional, de
medio ambiente, cultura física, de ética, creo que son como resultados de aprendizaje. No sé, creo que cuantitativo no hay, no. Creo que hay uno de escritura. Me parece que son como 5 los de promover, ¿sí? O 5 o 4 perfiles de instructores diferentes. La de inglés serían 5, si contamos que son 4 procesos de formación y todos estos son técnicos. Mira si en esos técnicos todos los perfiles son iguales, porque los perfiles deben ser iguales a los de las competencias. Entonces, ¿a qué me refiero? Vámonos a una competencia técnica. Procesar la información recolectada. Tiene 4 resultados de aprendizaje y acá criterio de evaluación. Wow, no tiene, esta estructura no tiene el perfil del instructor. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo tiene los perfiles de los instructores? Esta estructura es vieja. Perfil del instructor, tecnólogo en organización de eventos. Ese sería, vea, el licenciado en idiomas, el psicólogo y formación pedagógica básica. Entonces estaría el psicólogo, el licenciado en idiomas, la administración turística, la gestión hotelera o organización de eventos. Todos estos son técnicos, ¿sí? Y puedes colocar uno de esos perfiles, ¿sí? Licenciado en idiomas, el psicólogo para lo de ética, pero igual está el de deportes y eso te toca hacerlo, porque esos están en promover. ¿Listo? Eso es importante, ¿por qué? Porque en el momento en que tú vayas a colocar ahí, acá, entonces colocas cuántos definitivamente son más de 4, ¿sí? Y la descripción del ambiente, esta estructura no tiene descripción del ambiente porque es una estructura vieja. Entonces, coloca acá la descripción del ambiente que requieres, ¿sí? Igual bueno, la descripción del ambiente. Acá vienen ya los recursos estimados. Tú debes colocar acá el instructor que requieres por actividad de proyecto. Entonces, voy a ir, por ejemplo, acá a ejecución. En ejecución tienes 1, 2, 3, 4 actividades de proyecto. Cada actividad de proyecto tiene un número de resultados de aprendizaje, ¿sí? Y entonces hay unos que son claves o transversales y los otros que son técnicos. Entonces debe tener cada actividad de proyecto con, digamos que en base o con base en la integralidad de la formación profesional. Cada actividad de proyecto debe contar con resultados de aprendizaje de las competencias funcionales, que son las técnicas, claves, que son las antiguas bases y básicas, y las transversales, ¿sí? Entonces, o pueden ser únicamente funcionales y transversales o funcionales y claves, ¿sí? Pero debe haber una integralidad dentro de la actividad de proyecto, de tal manera de que cuando pases a la planeación puedas hacer de manera integral tus guías. ¿Listo? Puedes ubicar dentro de una actividad de proyecto, porque una de la polémica es que en media técnica ustedes dan ustedes no dan, digamos, las transversales y las claves, sino que las da el colegio. Bueno, listo, pueden colocar la competencia completa, pero dentro de una actividad de proyecto. No puede ser una actividad de proyecto para eso porque, digamos que las competencias claves y transversales conforman o apoyan las actividades de proyecto, más no son una actividad de proyecto. ¿Sí? Porque, o sea, por ejemplo, salud ocupacional o no sé, hablemos de cultura física, digamos que no hace parte de tu actividad de proyecto, o puedes sí hacer una actividad porque pues para la parte turística se necesita buen estado físico y todas estas cosas, pero eso en tu caso, no en todas las otras estructuras,
¿sí? Entonces es importante que estén dentro de la actividad de proyecto. No sé si me hice entender en esa parte. Si tienes alguna duda, me puedes escribir, me dejas un mensaje o me llamas y yo pues con mucho gusto te ayudo a aclarar el proceso. Entonces, por cada actividad de proyecto tú debes subir el instructor y debes subir los materiales de formación. Entonces, ahorita te hago un video de cómo se sube eso al proyecto. Yo creo que tú has subido proyectos, ¿cierto? Entonces, cuando vayas a subir por actividad de proyecto, ¿sí? Te va a pedir cuál es la cantidad de horas, perdón, de tiempo en meses, cuál es la cantidad de tiempo en meses. Entonces, ¿tú qué haces? Como tú tienes tu matriz de resultados de aprendizaje, donde tienes los tiempos, entonces, por ejemplo, acá planeación que tiene una sola actividad de aprendizaje, la voy a coger como ejemplo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 resultados funcionales o técnicos y 2 resultados, no sé estos. No, yo no entiendo, porque aquí se supone que acá en esta columna deben estar los resultados del componente social. Esta sí, organizar eventos, atender usuarios, esos no son del componente social. Entonces, esta parte pues también está para que la revalúes, ¿vale? Porque no comprendo. Acá deberían estar únicamente los de promover. Los de promover en inglés deberían estar acá, perdón, los de promover, ¿sí? Deberían estar acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la parte? Pues igual no te estreses porque puedes colocarlos todos acá, ¿sí? Lo importante acá es porque tú lo vas a subir a Sofía, no te estreses por este formato. Lo que hay es que subirlos es a Sofía. Entonces, acá entonces tú cuentas los resultados de aprendizaje, ¿listo? Y esos resultados de aprendizaje, cada uno tiene un tiempo en horas que tú le has dado, ¿sí? Un tiempo determinado en horas que tú les has dado, les has asignado según la duración de la competencia en la matriz de resultados de aprendizaje, según los conocimientos de concepto, los conocimientos de proceso. Entonces tú dices, este resultado de esta competencia requiere más tiempo que de pronto este otro, entonces le voy a dar mayor peso porque tiene más conocimientos que debo manejar o me voy a gastar más tiempo por X o Y razón. Entonces tú haces como tú hiciste la distribución, entonces tú sabes cuánto dura cada resultado de aprendizaje y sumas ese tiempo y ese tiempo te va a dar un número X de horas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que se llama la de acá? Espérate, me devuelvo. La de planeación, identificación y elaboración. Entonces digamos que es esta que está mal porque tiene dos verbos, ¿sí? Listo, que es esta. Entonces a esta la voy a poner azul, que es la de planeación, la que vamos a trabajar. Que imagínate que esto se demora, no sé, voy a poner un ejemplo, 220 horas. Se demora la suma de esos resultados de aprendizaje, ese es un ejemplo, la suma de esos resultados de aprendizaje, pero tú en Sofía debes subirlo en meses, entonces debes pasarlo en meses. Entonces para poder pasar esto a meses, haces una regla de 3, ¿sí? Entonces dices, si un mes, ¿sí? Tiene 160 horas, ¿sí? Entonces, X, ¿sí? 220 horas, ¿cuántas son? Entonces ahí tú resuelves la X, donde X es igual, a, entonces pues hacemos la cuenta, ¿cierto? Entonces serían 220 dividido en
Espérate a ver si encuentro acá la calculadora. Serían 220 dividido en 160. Me daría 1.4. Me daría 1.4. Entonces, este sería ese número de hora en meses. 1.4 meses. ¿Sí? Para la ejecución. La idea es que cuando tú sumes todas las actividades de proyecto, cuando sumes todos estos tiempos de las actividades de proyecto, usted debe dar los 18 meses. Obviamente, como están trabajando técnicos de un año en 18 meses, obviamente el tiempo no te va a dar. Entonces, una vez tú tienes ese cálculo, entonces empiezas a decir, bueno, a este le voy a dar, por ejemplo, la actividad de proyecto de inducción, ¿sí? Que tienes para inducción, eso sí no puede ser mayor a 48 horas porque el tiempo es de 48 horas, ahí no hay pierde. ¿Listo? Entonces, una vez tienes eso, entonces sumas todas las actividades de proyecto, ¿sí? Y si no te alcanza a dar los 18 meses, voy a colocar acá, insertar. ¿Sí? Entonces sumas acá, dividir. No sé, parece que sí divide, pero no se mira. No dice cómo dividir. Bueno, la idea es que entonces tú sumes acá y acá te dé los 18 meses. Si no te da los 18 meses, entonces tú lo que haces es tratar de de que te alcancen hasta llegar a los 18 meses. Entonces tú empiezas a subir y a subir y a subir y a subir. Entonces tanto le subes acá, tanto le subes acá, tanto, hasta que llegues a los 18 meses. La idea es que no puedes quedar por debajo en meses del número de horas que realmente van en los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, cada actividad de proyecto tiene entonces un número de horas y tiene entonces un número de horas y un número de y uno de materiales de formación. ¿Listo? Ya ahorita te hago entonces el video de esa parte.